la existencia de algún delito y de determinar quiénes son sus autores. Esta primera aproximación a lo que es el análisis del bien jurídico nos da una idea probada de cómo el señor Cajal, a través de todo su entorpecimiento, llevó a perjudicar la correcta administración de justicia, brindando líneas estériles, líneas muertas de investigación que no hicieron más que provocar un total desgaste jurisdiccional de proporciones únicas y creo que nunca vistas, por lo menos en la provincia de Salta. Si bien este delito no exige ningún tipo de resultado ni de acreditación de éxito por parte para que se configure este delito, vamos a ver a lo largo de lo que es la exposición de la prueba y cómo se acreditan cada tipo penal, que el señor ha tenido éxito en este resultado para el delito, con el perjuicio causado. Y para representar de algún modo, de un modo gráfico, diría yo, lo que es la afectación y el daño que realizó el señor Cajal en contra del bien jurídico protegido, yo voy a utilizar un término que voy a quitárselo por un momento al señor Cajal y que para el discente representa claramente qué fue y cómo se magnificó el ataque al bien jurídico protegido. El señor Cajal, lastimando y entorpeciendo el proceso, fue exitoso en un 99%, esa terminología voy a hacer mía por un momento, durante casi toda la investigación. Fue completamente exitoso en un 99%. El 1% restante fue el margen de maniobra, fue el poco margen que tuvo esta fiscalía, esta unidad fiscal, para continuar con la investigación, llegar a las pruebas a las que se arribó y tratar de sostener y efectivamente luego de una investigación poder afirmar con certeza que el señor Cajal Gaufín había violado la normativa legal por la cual fue acusado en su oportunidad. ¿Qué se requiere para la existencia del delito de encubrimiento? En primer lugar, se requieren básicamente dos condiciones o presupuestos. La comisión de un delito anterior, no voy a recalcar, en honor a la brevedad que prometí al inicio, pero tenemos acreditado un ilícito previo. ¿Cuál es? El asesinato de la señora Jimena Salas. Se encuentra totalmente acreditado que a través de la exposición que realizó el doctor Chirif en su momento, la señora Jimena Salas muere por un shock hipovolémico causado por 57 puñaladas. El delito anterior, que se requiere, dice la doctrina, que no necesita ni que sus autores ni sus partícipes siquiera hubieran sido individualizados, y aunque no exista condena sobre los mismos. Es decir, se encuentra acreditado claramente el primero de los supuestos. El segundo de los supuestos requiere la intervención del sujeto activo del encubrimiento con posterioridad al delito preexistente. Es necesario que el autor del encubrimiento no haya intervenido de ningún modo en el delito precedente, sino ya estaríamos hablando de reglas de participación, lo cual estaríamos claramente ante otra calificación en el presente. No se tiene, como ya lo anticipó la doctora Salinas, ningún elemento convictivo que haga presumir, o por lo menos con la certeza que se necesita en esta instancia, que el señor Cajal haya participado como autor material claramente, porque se encontraba en otro lugar de la ciudad, y eso se encuentra totalmente acreditado. Tampoco tenemos ningún elemento convictivo que nos haga pensar que el señor Cajal participó de algún otro modo de comisión del delito de homicidio a la señora Jimena Salas, por lo cual también se encuentra acreditado ese punto necesario para la configuración del delito. Lo que sí tiene acreditado esta Fiscalía
que el señor Cajal, a partir del momento en que descubre el cuerpo de su concubina en la cocina comedor de su domicilio, es que inicia sus labores de encubrimiento. En ese preciso momento es cuando inicia sus labores y el cumplimiento de cada uno de los verbos típicos de el delito por el cual el señor está acusado. Respecto ya a los verbos típicos que hacen que esta fiscalía acuse y sostenga la actuación del señor Cajal, tiene que ver ya con la tipicidad objetiva, y especialmente en el supuesto en que se funda la acusación del imputado, tenemos dos verbos típicos que nos interesan para configurar y para retratar de algún modo la conducta del imputado. En primer lugar, la norma exige ocultar, y dice la doctrina: ocultar significa tapar o impedir que se pueda llegar a conocer la existencia de una cosa, sustrayéndola a los sentidos o bien al conocimiento de quienes la buscan. Y por otro lado, altera, que es el otro verbo típico, altera el objeto, quien cambia modifica el mismo en forma suficiente para entorpecer de ese modo su empleo por la autoridad para determinar eventuales responsabilidades. Es entonces claro que el encubridor es quien, a través de su acción o su omisión, frustra, demora, entorpece o dificulta la investigación o el ejercicio de una correcta acción penal. Vimos, como ya lo manifestara mi colega que me presiona la palabra, de un modo incuestionable, tanto desde lo legal como lo científico y desde lo pericial, la pericia odológica que detectó que en el famoso maletín secuestrado ese 27 de enero existían tanto divisas como estupefacientes, elementos que siempre fueron negados por parte del imputado. Entendemos que allí es donde el imputado inicia su labor de ocultamiento, es decir, dar cumplimiento al primer verbo típico exigido por la norma penal, ocultando la existencia de esas divisas o estupefacientes en el famoso maletín. Y no necesariamente, señores jueces, tiene que interpretarse que oculta el señor Cajal, omitiendo decirles a los investigadores que ahí existía o divisas o drogas. También admite una contracara comisiva a eso, que es afirmar la irrealidad de que no se habían robado nada del lugar, que únicamente faltaba un celular, que claramente no era objeto de un robo porque fue objeto de una destrucción de una prueba. Y también de afirmar que los únicos dólares que habían estaban dentro de una caja fuerte. Ambas caras de la misma moneda, tanto el ocultar decir como el decir una irrealidad, constituyen claramente el tipo al que se hace referencia, que es el de ocultar. Las personas que ingresaron en ese domicilio, ya sea, como lo dijera el comisario Costilla, ya sea por una entrega activa o una entrega pasiva, según cual sea la modalidad a la que haya llegado a conocimiento de los delincuentes, cuál era el contenido de ese maletín, sabían que en ese maletín era o transportado o guardado, o ambas cosas, las divisas y o los estupefacientes que detectan los animales. Y eso era lo que específicamente se buscaba en ese maletín. Y lo que había en ese maletín era lo suficientemente atractivo económicamente que justificara todas las maniobras de inteligencia, todas las maniobras de logística, la utilización de un anzuelo, como fue la utilización de una perrita, que permitiera ganarse la confianza por parte de Jimena y luego asesinarla. O sea, tenía una determinada sofisticación que justificaba ese contenido que había en el maletín. Era lo suficientemente atractivo para los delincuentes llegar a ese maletín y desplegar toda esa maniobra, a la cual no voy a hacer referencia porque ya acabadamente y de una forma brillante ya lo hizo
el doctor Ramos Osorio y la doctora Salinas. Hago referencia a toda esta calidad y cantidad de lo que había dentro del maletín, porque me quiero anticipar a lo que quizás sea un ejercicio defensivo por parte del representante del imputado, en el sentido de que lo que había en el maletín era lo suficientemente atractivo porque la oportunidad que se encontraba declarando personal de la AFIP y de la Policía Federal respecto de lo que había sido su actuación dentro de la pericia odorológica, la defensa sugirió como una hipótesis para fundamentar una pregunta la presencia de un porro en el maletín. Concretamente, la pregunta fue si los animales detectarían un porro, si es que hubiera habido, en el maletín. Y también el señor Cajal en su declaración manifestó que alguna vez había guardado una billetera en donde tiene siempre enrollado $1. Claramente todo el accionar que acaba de detallar acabadamente tanto el doctor Ramos Osorio como la fiscal que me precede, claramente ese accionar y todo lo que significó la muerte de Jimena y absolutamente todo el derrotero que se hizo dentro de esa casa no era para buscar un porro ni el dólar de la suerte del señor Cajal dentro de ese maletín. Eso está absolutamente claro. Y esas eran pertenencias, esos eran elementos que constantemente fueron negados por el imputado. También, referida a esta prueba, me quiero hacer referencia a lo que también sugirió en algún momento el señor defensor respecto a una posible contaminación cruzada de lo que fuera el maletín. En primer lugar, lo dijo el señor Mario Rapa, que era de la AFIP, que si hubiera habido, de haber habido algún tipo de contacto entre estupefacientes y alguno de los sobres que contenían ese maletín, únicamente se hubiera transmitido los sobres. Los perros detectan molécula, no el olor. Detectan la partícula del billete, no el olor del billete. En este caso, él fue lo suficientemente claro como para decir que únicamente se hubiera transmitido para esa supuesta hipótesis, que ya se niega porque nunca se acondiciona droga con otros elementos, existe un cierto orden dentro de un depósito judicial, pero para ese supuesto únicamente se hubiera transmitido al sobre. Recordemos que estaba protegido con 2 sobres incluso. Y respecto a una eventual contaminación cruzada con dinero, con divisas, con dólares o con la moneda que fuere, voy a recordar a la defensa que la ley 7838, la ley de secuestro que está vigente desde el 26 de agosto de 2014, dispone en su artículo 23 que el dinero y las divisas extranjeras secuestradas serán depositadas en una cuenta especial a la orden del juzgado, a la cual, bueno, el fiscal, en realidad, ya, y desde hace tiempo anterior, yo recuerdo, a esta fecha, ya era una práctica, una buena práctica por parte de las fiscalías y de los juzgados, de depositar en cuentas, ya sean cajas de ahorro o plazos fijos, el dinero. Nunca, desde mucho antes del 2014, desde mucho antes de la entrada en vigencia de esta ley, hubo dinero depositado en ningún depósito judicial, cuestión de que cualquier tipo o hipótesis o especulación de contaminación cruzada queda totalmente desvirtuada. Esta tarea de ocultamiento también se ve reforzada con la idea de intentar crear la figura de un robo al azar por parte del imputado. Y en ese sentido quiero hacer hincapié rápidamente en lo que fue el audio que tuvimos la oportunidad de escuchar, en la cual el señor Cajal se comunica con con personal de la empresa aseguradora, en el cual le comunica textualmente que que ya se sabía de la persona, el perro, que había realizado idéntica maniobra 4 o 5 días antes, esto es textual, en un domicilio de una vecina.
Claramente se refería a la señora Godoy que estaba en el domicilio de la señora Müller. Ya sabía también el señor Cajal de la foto del perro, sabía que había sido tomada en el interior del domicilio, dentro del perímetro del domicilio de la casa de la señora Müller. Todo esto lo sabía porque tenía un acceso irrestricto al legajo de investigación. Y tal era el acceso irrestricto que tenía ese legajo de investigación que estaba invitando a los asesores legales de la aseguradora a que tengan el mismo acceso irrestricto al legajo de la investigación y puedan ver que en ese lugar, en ese 4 o 5 días antes, había tratado de pasar lo mismo. Y ahí está perfectamente claro que el señor Cajal sabía que lo que había pasado 4 o 5 días antes no era un intento de lo mismo. Como bien lo anticipó ya la señora fiscal, ahí no se había frustrado ningún robo, a pesar de que él afirma en un 99% que era un robo frustrado lo que había pasado. Ahí no se había frustrado ningún robo, salvo que interpretemos que el mismo delincuente se frustra solo su robo. Estaba en las mismas condiciones, casi en el mismo lugar físico en el que se encontraban ambas fotos, tanto la de Jimena como de la señora Godoy, en el mismo lugar físico. Y esa persona no accedió porque sabía que esa persona no era Jimena Salas, sabía que no compartían en absoluto ninguna comunidad anatómica con Jimena Salas, pelo corto, distinta contextura física, a pesar de que ambas casas eran amarillas y ambas casas están en una esquina. Entonces resulta totalmente demostrativo de esa necesidad de instalar un robo frustrado el afirmar de que en un 99% ya se había comprobado este hecho. Robo frustrado donde asesinan a una mujer, se toman el tiempo para buscar a las niñas de supuestamente una sala de juego, encerrarla en el baño, dejar sangre por todas partes y no llevarse absolutamente nada. En ese es el contexto que se habla de un robo frustrado. Quiero que quede claro eso porque esto es lo que desde el minuto 1 el señor Cajal intentó instalar en la investigación. A partir de allí, señores jueces, y rápidamente hago referencia que empieza a tomar relevancia el otro de los tipos penales, que es la alteración. Se hizo referencia a un joyero, a un alajero, a un cofrecito que estaba sobre la cama. El licenciado Barbosa, que tuvo la oportunidad de declarar por ante estas audiencias, que voy a resaltar que es el licenciado con mayor antigüedad y entiendo que es el que más profesionalismo reviste de todos los investigadores, manifestó textualmente que estaba todo su contenido desparramado como si se estuviera buscando algo. Esas fueron las palabras textuales del señor Barbosa. Como se dijo acá, dicho cofre no arroja absolutamente ninguna prueba genética, ni de hombre 1 ni de hombre 2. Que recordemos que dejaron trazado casi a modo de mapa todo su derrotero por todo el domicilio mientras duró su estadía en el mismo. En honor a la verdad, solo hay una sola gota de sangre en la cama, y es en el borde inferior, que tiene más cercanía con el placar y más justificación con el placar en el momento en el que estaban buscando y dejaron gotas fuera del placar y dentro del placar, y pudo haber caído también una gota en el borde inferior del pie de la cama. Pero en el lugar donde estaban desparramadas voluntariamente esas alhajas que estaban contenidas dentro del alajero, y en el alajero mismo no hay absolutamente ningún rastro genético que haga presumir que hombre 1 o hombre 2 hayan tenido algún tipo de contacto con ese alajero. Esto claramente es una puesta en escena, señores jueces, y tiene un único fin. El fin era quitarle especificidad al robo, era poner un elemento más que diga, sí, bueno, esto fue un robo al azar, un robo por cualquier cosa, tiro un alajero donde no había absolutamente nada de valor, y con eso
oculto el verdadero objetivo de quienes tenían que, de quienes habían ingresado. Suprimamos hipotéticamente por un segundo la presencia de ese alajero en el lugar. Hagamos la supresión automática, no estaremos discutiendo absolutamente nada, ni estuviéramos llegando a esta complejidad, ni hubiéramos llegado a este momento, porque ya tendríamos casi claro cuál fue el accionar y el rol que tenía el señor Cajal en ese momento. Pero tenemos un alajero que distrajo esa investigación. Todo esto que acabo de decir, y en honor a tratar de no ser repetitivo, tiene que contextualizarse con el sospechoso cúmulo de llamadas que realiza el señor Cajal desde que ingresa a su domicilio. Ya claro ha quedado todo ese derrotero explicado por la doctora Salinas, quien hizo una clara referencia a cada una de las llamadas, a los espacios de tiempo que daban cuenta de que el señor, luego de que encuentra a sus hijas encerradas dentro del baño, y si prestamos atención al audio, que no se escuchó muy bien, pero prestando atención finamente al contenido del audio, el señor cuelga la llamada con el 911 una vez que encuentra a sus hijas. Se siente la puerta que se abre y encuentra a sus hijas dentro del baño. Ahí es donde entendemos que durante todo ese tiempo que se desarrolló la ejecución dolosa del tipo penal de encubrimiento por ocultamiento y alteración. También quiero anticiparme a quizás lo que sea algún tipo de ejercicio de defensa, que el dinero y las joyas que detectan los canes de la AFIP y de la Policía Federal, desconocemos su origen. Si bien se ha hablado de algún tipo de vulnerabilidad importante por parte de la contadora Jarrús, que nos da cuenta de la posibilidad de que el señor pudo haber tenido algún tipo de disponibilidad más grande de la que efectivamente él manifiesta, porque únicamente contábamos, como también se afirmó, con los datos que quiso brindar Garbarino, con los que ellos quisieron brindar, y porque también se hizo mucho hincapié por parte de la defensa respecto a una caja chica. Sabemos, como lo dije hace un momento, que el contenido de ese maletín no se justificaba por lo que era una caja chica que estaba destinada a la limpieza de vidrio, a la reparación de algún elemento que se haya roto en alguna sucursal, o para comprar empanadas para el día del trabajador. Claramente el contenido y la calidad de lo que había dentro de ese maletín no estaba justificado por esa caja chica. Sí, me voy a permitir y voy a dejar para que sea objeto de valoración por parte de los señores del tribunal, invocar como un hecho notorio, hecho cierto, que en el 2016 y 2017 la empresa Garbarino estaba investigada y posteriormente fue ratificada por su inclusión dentro de lo que fue los Panama Papers. Estaba investigada por lo que era la fuga de capitales, lavado de dinero, evasión de impuestos, la creación de empresas offshore que siguen investigadas hasta el día de la fecha. No hay más que ingresar a cualquier portal de noticias y fijarse que dan cuenta de la existencia de un mejor argumento por el cual se pueda justificar qué es lo que había y por qué era tan atractivo como para matar a una mujer de la forma que se hizo en el contenido de ese maletín. Voy a dejar también un trabajo por parte de la Universidad de La Plata, en la que se llama La fuga de capitales de Argentina, su transformación, alcance y protagonista en 1976, donde se hace una referencia acabada y detallada de lo que fue el papel de la empresa Garbarino en esas modalidades delictivas. Esto tiene que ver mucho con la llamada Cajal al señor Ascona. El señor Ascona fue la llamada en el momento de peor impacto, cuando en teoría el señor estaba conteniendo a sus hijas, como lo dijo. Lo llama el señor Ascona desde
hacia Buenos Aires, y el señor Ascona manda a 4 gerentes, envía a 4 gerentes, a 4 emisarios, a acreditar si es que efectivamente había pasado lo que dijo el señor Cajal. Y en esto voy a ser textual y cuidadoso porque me toma el trabajo de transcribir lo que dice el audio de las audiencias. Si me permite su señoría, dice, Ascona dice, lo que hice fue tratar de contactar a alguna persona de alguna sucursal para que se acercara donde estaba Nicolás, para realmente ver qué era lo que había sucedido. Después dice que no le devuelve más la llamada, porque la información de lo que había sucedido la había obtenido de la gente de la sucursal ya. Luego, ante preguntas que le realiza la señora fiscal, dice textualmente, para justificar el envío de los gerentes al domicilio de Cajal: yo estoy en una reunión, me hacen una llamada desesperada diciendo mataron a mi mujer, y le digo, bueno, cálmate, qué sé yo, y cuelgo. Y ahí se pregunta, ¿cómo hago para realmente confirmar lo que sucedió y cómo trato de ayudarlo o no? Palabras textuales del señor Ascona en el momento en que hizo su declaración. Ascona, que invocó compañerismo, 20 años de compañerismo, 20 años de trabajar en la misma empresa, pero que ni ese día, ni en posteriores momentos en que haya estado más tranquilo la situación, ni días posteriores, ni a través de un mail, ni a través de interpósita persona, no lo volvió a llamar para darle el pésame ni las condolencias de lo que había sucedido, a pesar de que 5 minutos después de que descubrió a su mujer muerta, el señor Cajal, por respeto y por invocando otras razones, dice que le comunicó. Esa fue la devolución que tuvo por parte de Ascona el señor Cajal. Nunca más lo llamó, salvo en fines de marzo o en abril, cuando dice que casualmente se encontraron en una reunión y le comentó que era lo que efectivamente había sucedido. Por supuesto que todo este contexto sospechoso, inverosímil según la significación que le quieren dar acá los implicados, hace inevitable vincular la existencia de esa cantidad de dólares o dinero con el accionar de estas personas. Esto claramente va a determinar la oportuna solicitud de investigación tanto de estas personas como el origen de esos montos y o estupefacientes por parte de la Justicia Federal, como se va a pedir en su momento su señoría. Está claro entonces que el señor Cajal en todo este momento actuó con la voluntad y el conocimiento necesario que exige la norma penal al sujeto activo, es decir, con el dolo directo, por lo que se encuentra acreditada la conducta en esos extremos para esta fiscalía. Respecto del agravante, únicamente decir que el agravante en su inciso A, en el inciso tercero apartado A, hace referencia a un delito anterior o precedente especialmente grave. Y es especialmente grave todo delito cuya pena resulte superior a los 3 años. Cuestión que ha quedado ampliamente acreditada con la descripción íntegra tanto del factum como la calificación jurídica que, como dije brillantemente, ya lo hiciera el señor Ramos Osorio respecto del delito precedente. Voy a hacer también otro anticipo a lo que posiblemente sea un ejercicio defensivo por parte del señor representante y apoderado del señor Cajal. ¿Pudo el señor Cajal pensar que en el momento en el que descubría cuál era la verdadera razón por la que habían ingresado a ese domicilio y cuál era el objetivo directo que perseguían los perpetradores, los delincuentes, y que determinara la muerte de su mujer, pudo pensar que si él avisaba cuál era el contenido que tenía o pudo haber tenido ese maletín, se estaba autoincriminando o estaba sumando un problema más a la desgracia que acababa de tener? El sistema jurídico argentino, señores jueces, protege a toda persona que se ve en la necesidad de declarar forzadamente para evitar un perjuicio mayor, para proteger lo que es un bien jurídico de mayor valor
para la ley. En ese sentido, señores jueces, la protección del derecho de defensa está constituida está prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y entonces de ese modo no hay forma de que ninguna investigación penal, ningún fiscal, ningún juez, ningún policía, ninguna entidad de ningún tipo podía iniciar válidamente una investigación, una causa penal en contra del señor Cajal, si es que éste se hubiera visto una obligación de afirmar o de comentar a los investigadores qué era lo que había en ese lugar, por más delictivo que haya sido su origen. Él estaba amparado por una garantía contra la autoincriminación. Este mismo ejemplo se da para el caso de personas que se han visto en obligación de realizarse maniobras abortivas, que han tenido que concurrir ante un hospital, y claramente el ingreso o el tener que aceptar que han tenido una maniobra abortiva cuando era delito en ese momento, o en el caso de una mula que se le revienta alguna cápsula dentro de su interior, no puede someterse esa persona a una causa penal, someterla cuando está protegiendo un bien jurídico de mayor valor. Idéntico es el caso porque el señor Cajal estaba ante una evidente colisión de deberes. Una era no dejar impune la afectación al bien jurídico más importante, que era la vida, o callar y afirmar las irrealidades tal como lo hizo para proteger un lucro personal de él. De todas formas, también podría pensarse que en su carácter del ego, el señor podía haber ignorado que se encontraba amparado por esta garantía constitucionalmente protegida. Pero no nos olvidemos que el señor Cajal contó con asesoramiento jurídico desde el minuto 1. El primer llamado que hace, luego de los familiares, es a su amigo y convenientemente abogado, el señor Barbarán. Y el llamado del señor Barbarán lo hace por sobre la otra amistad que él tenía, que era el señor Rubio, que es el único que lloró acá, es el único que se sintió más amigo que él y que incluso está orgulloso de ser el padrino de sus hijas. Pero a él no lo llama a su amigo y abogado, el señor Barbarán, y posteriormente al señor Ascona. Finalizando, su señoría, a los fines de individualizar la pena y para determinar el quantum de la sanción que se va a solicitar, el artículo 40 y 41 del Código Penal nos brindan los parámetros de valoración para individualizar el quantum de la pena. Yo voy a hacer hincapié especialmente en lo que tiene que ver con la extensión del daño causado y las especiales circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó adelante la ejecución del delito por el cual se acusa al señor Cajal. Y voy a hacer muy brevemente referencia a cada una de las líneas muertas, las líneas estériles de investigación que se realizaron como consecuencia de la no falta de colaboración, sino de la ocultación y de la alteración de los hechos que eran base del delito que se investiga. En primer lugar, al señor Cajal no se le extrajo en ningún momento, no se le hizo la extracción física del teléfono, lo que, como dijo el oficial Sánchez, hubiera permitido recuperar mensajes borrados, determinar ubicaciones exactas del celular. Ni siquiera fue investigado, señor, en base a lo que él mismo manifestó. Se investigó, por ejemplo, a un señor Luis Zambrano Marcelo Videla, que es familiar. Todos los familiares investigados. A la señora Daniela Salas y Maximiliano Molinari, familiares también de Jimena, que habían estado esos días por el lugar. Todo esto que estoy diciendo implica escuchas telefónicas, implica extracción de datos genéticos, cotejo de datos genéticos con todo lo que ello implica económicamente y el desgaste funcional que lleva implícito además. Se investigó al señor Félix Agüero, Mario Rolando Apaza, también compañeros de la Universidad de Jimena. El otro señor Agüero era director de tesis de Jimena, con quien también había tenido un contacto y se lo tenía que investigar porque, bueno, señor Miguel Chávez, que era la persona que se ve ofendido,
de que su mujer se haya tatuado junto con Jimena en la espalda, también se lo investigó. Compañeros del taller literario, señor Horacio Herrera, el señor José Edmundo Agüero Molina, investigado, Fabio de Salterain, Renato Guardati, Ramiro Tejerina, Sánchez, y expareja, el señor Marcos Antonio Botaro, es pareja que vive en Jujuy. Yo mismo fui a Jujuy y se estaba investigando a la señora, a la esposa de ella, que era la esposa Amalia Pedraza, porque alguna vez había tenido una actitud hostil con la señora Jimena Salas y merecía también agotar esa vía investigativa para saber qué era lo que efectivamente había pasado con la muerte de Jimena y una expareja también de nombre Adrián Pérez, que también cotejo genético, escucha telefónica y todo lo demás que tuviera que ver con la investigación. Respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su señoría, ya ha quedado claro que el encubrimiento se inicia en el momento de descubrir que su esposa y madre de su hija había sido asesinada. En ese momento, y con la frialdad propia de alguien que realiza semejante tarea encubridora, el señor se acerca para tomarle el pulso, como lo dijo, con 2 dedos en el cuello. Y no olvidemos que en el cuello, la parte que estaba expuesta, que era la izquierda, tenía 9 puñaladas, su señoría. Digamos, o analicemos, primero si es cierto, y segundo, cómo hace una persona para tomar el pulso sobre un cuello con 9 puñaladas y ensuciarse únicamente 2 dedos. No se ensució la ropa absolutamente en nada. Hasta cuidadoso fue en eso, y lo que demuestra toda la frialdad con la que actuó en ese momento. Era la frialdad propia de una persona que sostenía vidas y personalidades paralelas, como lo afirmó ya la señora fiscal. Manifestó que con Jimena eran un equipo lleno de proyectos, y todos vimos esa frialdad, para decirlo, y decirlo de un modo hasta creíble, que si no era porque se podían contrastar con los datos y con las pruebas que teníamos respecto de lo que verdaderamente era su vida, y de que era visto como un jefe correcto, como un buen gerente, pero convivía y tenía la frialdad propia para convivir con toda la violencia laboral y de género que hacían que él se sintiera con el permiso de insinuársele y tratar de acceder a cada una de las compañeras de trabajo que tenía de rango inferior, claramente. La persona que con la frialdad, también a los pocos días de entregado el domicilio, bajo el pretexto de que era el lugar donde, según el terapeuta, era lo mejor que podía pasarle para las niñas, era llevarla a ese lugar, a los pocos días llevó a su amante de nuevo al mismo lugar, mientras las niñas estaban durmiendo. Eso lo dijo la señora Gumilla en ese momento. Esa frialdad, toda esa frialdad, todos esos datos que esta fiscalía considera relevante, es la que claramente le permiten al señor Cajal activar el modo encubridor en ese momento, tal cual como ya se hizo acabada referencia. Por último, ya terminando, señores jueces, yo voy a coincidir con lo que dijo la mamá de Jimena en el momento de que vino a prestar declaración. Ella dio su vida por sus hijas. Jimena no estaba defendiéndose de ningún robo, no llegó ni a saber qué estaba haciendo esa gente ahí. Quizás pensó, como lo dijo el doctor Ramos Osorio, que sus hijas iban a ser víctimas también de alguna agresión directa hacia ellas. Y uno no puede dejar de pensar, y esto es un pensamiento que fue compartido por los investigadores y por compañeros de trabajo en esta investigación, que Jimena, en su último suspiro, en su último atisbo de conciencia mientras se cerraban sus ojos, se habrá muerto pensando que sus hijas iban a seguir con el mismo destino que ella. Yo no me quiero ni imaginar lo que hayan sido esos últimos segundos por parte de Jimena.
de pensar que su hija iba a tener inexorablemente el mismo fin que ella. Y también pienso que la persona a la cual Jimena había elegido como el padre de sus hijas, en el momento en que su hija necesitaba la mayor de las contenciones, se encontraba hablando por teléfono a amigos, a jefes, a su abogado, atendiendo a los emisarios que le había mandado Ascona de las gerencias de las sucursales. Y entonces, cuando se habla de extensión del daño causado, circunstancias, modo, tiempo y lugar, yo no me puedo imaginar algún ejemplo más brutal que dé cuenta de un agravante como ese. Por eso, su señoría, a la hora de resolver y de dictar sentencia, voy a solicitar que se condene al señor Nicolás Cajal Gaufín, de las condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de 5 años y 6 meses de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado, delito previsto y reprimido por el artículo 277, inciso primero, apartado B del Código Penal. Como segundo punto, su señoría, y atento al carácter efectivo de la pena que se solicita, se va a requerir al excelentísimo tribunal se proceda conjuntamente con la sentencia condenatoria a dictarse, a ordenar la prisión preventiva del imputado, entendiendo que una medida de esta naturaleza encuentra fundamento constitucional y es patente, evidente e innegable ante una condena como la que se solicita. Voy a invocar como antecedente el fallo contra René Eladio Valdés, recurso de casación, causa de la Corte 32421/09. el cual establece básicamente que surge además a modo de legítima excepción a la libertad, artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 19 de la Constitución Provincial y pactos internacionales, que expresamente establece que la libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren, entre otros supuestos, la ejecución del fallo. No obstan a ello los efectos de los recursos que pudieran interponerse, puesto que asegurar el resultado de la decisión como se vio es un deber de cumplimiento obligatorio y la existencia real del pronunciamiento condenatorio que implica soportar una pena privativa de la libertad. No debe perderse de vista, además, señores jueces, que aparte de la efectividad de la ejecución cuya pena se solicita, el delito por el cual se solicita esta condena, esto es el encubrimiento, lleva íncita en su genética jurídica la del entorpecimiento de un proceso, lo cual abona a entendimiento de esta Fiscalía la verosimilitud en el derecho exigida para la procedencia de esta medida cautelar. Y como último y tercer punto, señores jueces, voy a solicitar se ordene la extracción de las copias del fallo condenatorio a dictarse conjuntamente con las partes pertinentes de las presentes actuaciones, con copias de la prueba instrumental correspondiente y se remitan a la Fiscalía Federal que por turno corresponda a fin de que proceda a evaluar la procedencia de investigación de delito perseguible de oficio referido a la existencia de divisas y o estupefacientes en poder del imputado, tal como fuera acreditado en el debate. Nada más, señores jueces. Gracias.